Hola a todos, bienvenidos una vez más a Blog Experiencias con Dios. Y hoy día yo quiero compartir con ustedes el texto que sigue, ¿no? Porque yo ya perdí las cuentas, no sé si es el 8 o si es el 9. Yo perdí las cuentas ya. Y el título es Todo al revés. Y yo cuento una anécdota que pasó en un viaje de vacaciones que nosotros tuvimos, que fue un viaje muy chévere que hicimos con unos amigos, que conocimos Argentina, Chile y Uruguay. Pero la historia que pasó, no la experiencia que vivimos, fue cuando estábamos en Chile. Ya habíamos pasado 4 días en Santiago y hacía bastante calor, bastante calor. Pero nosotros ya sabíamos que el clima iba a estar así porque fuimos en el verano. Y entonces Érico, que era nuestro guía turístico, para quien no sabe, Érico es mi esposo, él era nuestro guía turístico porque él era el que había planeado el viaje, había visto los puntos turísticos y todo eso, ¿no? Entonces, él ya había planeado que íbamos a visitar una ciudad que se queda cerca a Santiago, que es Viña del Mar. Entonces son algunas horas de viaje, ¿no? En carro. Y entonces nosotros fuimos porque ahí es playa. Y nosotros fuimos preparados para ir a la playa, ¿no? Con nuestros trajes de baño, de shorts y todo listo para entrar en el mar. Pero justo después de 4 días sufriendo con el calor, llegamos a Viña del Mar y adivina qué, no había sol. Y hacía frío, mucho frío. Y nosotros estábamos ahí de shorts con unas casacas que habíamos llevado porque sabíamos que íbamos a regresar en la noche. Y en la noche la temperatura cae un poco, entonces hace un poquito de frío. Y para nosotros que somos de clima tropical, ¿no? A cualquier baja de temperatura es mucho para nosotros, ¿no? Entonces llevamos las casacas pensando en el regreso, ¿no? Que íbamos a sentir un poco de frío. Pero usamos la casaca todo el día porque hacía mucho, mucho frío. Y todos los planes que nosotros habíamos hecho para nosotros salieron mal, todo salió al revés de lo que nosotros habíamos planeado porque el clima fue en contra de nuestros planes. Y al final, bueno, nos divertimos a sí mismos, nos reímos, sacamos un montón de fotos y disfrutamos el momento, ¿no? No dejamos que eso no, nos quitara la belleza del lugar, ¿no? Y del paseo. Y con esa experiencia, ah, me hizo reflexionar algunas cosas en mi vida, ¿no? Yo soy una persona testaruda. Yo soy una persona y creo que yo heredé eso de mi papá, ¿no? Porque mi papá es una persona que cuando él quiere una cosa, él quiere una cosa. Cuando él cree en una cosa, él cree en una cosa. Y yo soy igual. Y entonces Dios tuvo que usar una metodología que yo llamo de al revés para cambiar mi carácter. Siempre que yo planeaba algo, Dios me llevaba por direcciones completamente diferentes, ¿no? Y eso pasó en muchas áreas de mi vida. Algunas yo ya conté experiencias, ¿no? Como en mi área ministerial, que yo quería música, ¿no? Y Dios me llevó a misiones. Yo quería, en mi área profesional, yo quería psicología y Dios me llevó al área de educación, ¿no? Ah, en mi matrimonio, ¿no? Yo tenía otros planes para mí, pero Dios eligió a Érico y yo no me quejo, no me quejo porque todas esas elecciones de Dios para mí, aunque a un inicio fueron completamente al contrario de lo que yo había pensado, lo que yo había dibujado para mí, al final todo obró para el bien
porque todo se encaja en el propósito que Dios tiene para mí, ¿no? Para mi vida y para mí como cristiana. Y creo que 100% para mí como persona también, porque si yo miro hacia atrás, ¿no? Yo luché bastante, ¿cómo decir? Me resistí mucho, ¿no? A a ese cambio de dirección que Dios dio en mi vida. Pero siempre yo me rendía. Yo siempre al final yo decía, ya, Dios está bien, no sirve que yo tome mis decisiones, entonces hazlo, ¿no? Y al final siempre gloria, siempre me generó alegría, siempre me generó satisfacción, ¿no? Eso me hace recordar muchísimo a un personaje de la Biblia, que es José. José era conocido como un soñador. José tuvo muchos sueños antes de ser gobernador de Egipto. Y él soñaba que sus hermanos se iban a reverenciarlo, ¿no? Que su padre también lo iba a hacerlo, ¿no? Él soñaba que, que él iba a estar en una posición por encima de su familia. Y eso generó conflicto dentro de su familia, ¿no? Sus hermanos le tenían envidia, le odiaban, llegaron a odiar a José por causa de eso. Y también porque él era el favorito de papi, ¿no? Pero cuando las cosas empezaron a ir en dirección al cumplimiento del sueño de José, todo parecía al revés, ¿no? Porque sus hermanos le iban a reverenciar, ¿no? Él iba a estar en una posición por encima. Y su familia, José ya era un pequeño príncipe porque su papá era un hombre súper rico, ¿no? Jacob era un hombre de muchísimo dinero. Él era dueño de un buen pedazo de tierra, ¿no? Él era un hombre reconocido y respetado. Y José era su hijo favorito, entonces él era un pequeño príncipe ahí, en su, en su vida, ¿no? En la casa de su papá. Y entonces quizá la idea de José era que por ahí, ¿no? Que su papá le iba a dejar toda la herencia, ¿no? Que su papá le iba a poner por encima de sus hermanos, yo no sé cuál era lo que pasaba en la cabeza de José, ¿no? Y Dios entonces, ¿qué hizo? Hizo con que los hermanos de José lo vendieran. Y él fue esclavo por muchos años. Entonces, José había soñado con algo, ¿no? Y Dios lo llevó por una dirección completamente contraria, completamente al revés de lo que parecía ser el sueño de José. Pero el final de todo fue la gloria del nombre de Dios, porque Dios relució su gloria en la vida de José, porque José fue al Egipto, fue esclavo, sufrió injusticia, fue a la cárcel, fue acusado de violador, ¿no? Pero al final de todo, de toda la humillación que él llegó a sufrir, el sueño de Dios para José se realizó, ¿no? Y bueno, quien conoce la Biblia y quien conoce la historia de José sabe que hubo la hambruna y su familia tuvo que ir a Egipto para no morir de hambre. Y ellos entonces tuvieron que curvarse, tuvieron que prostrarse, ¿no? Y adorar a José porque José era la segunda persona más importante en todo el Egipto, prácticamente en todo el mundo, porque el Egipto ahí tenía el dominio de todo, ¿no? La gente en el mundo moría de hambre y Egipto era el único lugar donde había comida. Entonces el sueño de José se realizó, pero el, la, el proceso para la realización de los sueños de Dios en la vida de José eran contrarios a lo que uno piensa. Y es sobre ese punto que yo quiero reflexionar con ustedes, ¿no? Ah, por lo general, y esa es una cosa que Dios me enseñó, ¿ya? Y bueno, después de mucho, que yo no quería entender, ¿no? Porque nosotros somos así. Está bien planear, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que planear,
¿no? Hay un versículo que está en Proverbios, capítulo 16, versículo 3, dice así. Yo voy a leer en la lenguaje actual. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Dios quiere que nosotros planeemos. Dios quiere que nosotros pensemos en las cosas que queremos lograr y alcanzar en un determinado tiempo, ¿no? Y incluso en el libro de Lucas también, el Nuevo Testamento también dice que una persona antes de construir una casa, ella tiene que primero planear las bases, ¿no? Entonces está bien que nosotros planeemos nuestra vida. Pero yo creo que la equivocación de nosotros muchas veces es que nosotros hacemos nuestros planes, ¿no? De inicio del año. Hacemos nuestra lista, ya todo bonito. En mi 2018 quiero, ahí tú pones todo, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos lo que dice el versículo, los presentamos a Dios. Pero ¿sabe dónde está la falla? En la intención de nuestro corazón. Porque presentamos nuestros planes a Dios, nuestros sueños que queremos lograr, que queremos alcanzar a Dios. Y pensando que Dios tiene que ajustar la voluntad de Él dentro de esos planes que nosotros ya lo trazamos, ¿no? Y creo que esa es la equivocación más grande que yo cometí por muchos años, ¿no? Y que me hizo llorar tantas veces, que me hizo renegar tantas veces con Dios, porque digo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿No? Y al final de todo, ¿no? Darme cuenta que fue lo mejor, pero solo al final. Y durante todo el proceso había la reclamación y todo eso es horrible porque eso desgasta, te desgasta. Desgasta tu fe, desgasta tu relación con Dios, te desgasta a ti mismo porque son sentimientos negativos, ¿no? Y ya con el tiempo el Señor me fue enseñando a través de la palabra de Dios, ¿no? Que dice, Julie, no es que tú tienes que escribir tus planes, entregárselos a mí y esperar que yo me adapte a lo que tú quieres realizar en tu vida. Porque yo ya tengo un plan para ti, yo ya tengo una vida planeada, tus días ya están escritos y determinados, no antes mismo de que tú nacieras. Entonces, la cosa es que la actitud de nuestro corazón, mientras no conocíamos la voluntad de Dios hacia nosotros al respecto de un tema específico, ¿no? De nuestra vida, es decir así, Señor, mira, aquí están mis planes, pero cámbialos, no se dice esa palabra, adecuar, adécualos a lo que tú ya tienes guardado y planeado para mí, porque yo entiendo que tu voluntad es superior a la mía. Yo entiendo que tus planes son mejores que los míos. Entonces, mira, yo tengo esos planes, yo tengo esos sueños que a mí me gustaría realizar, pero yo dejo en tus manos para que tú hagas lo que tú quieras con eso. Y en el medio del camino, no reclamar, dejar que el proceso de Dios sea lo correcto. No, dejar que el proceso de Dios se desarrolle en nuestra vida porque eso moldea nuestro carácter. El carácter de José fue moldeado durante años él fue esclavo. Porque a veces nosotros leemos en la Biblia un capítulo que salta el otro y ay, fue rápido. No, fueron años que él fue esclavo. Años que él no era una persona intelectualmente superior a los egipcios. Y él tuvo que esperar años para ser reconocido por la gracia de Dios y por el obrar de Dios, porque si tú lees la historia de José que está en Génesis, creo que a partir del capítulo 37, si yo no me equivoco, hasta el último capítulo de Génesis, que si yo también no me equivoco es del 50, todos decían, ¿no? Y Dios estaba con José y Dios lo bendecía y Dios lo hacía prosperar y la gente se daba cuenta. Potifar, yo me doy cuenta que el Dios de él está con él, lo bendice. Entonces le puso a cargo de todas sus cosas. Entonces,
lo que nosotros tenemos que hacer es decir, Dios, aquí están mis planes, pero haz tu voluntad, ¿no? Si es necesario hacer un cambio, hazlo. Y en ese medio tiempo, Dios va moldeando nuestro carácter como Él hizo con José, como Él hizo conmigo y como Él va a hacer con cualquiera que entienda esa verdad, ¿no? Mira, llegué a un punto de mi vida, ¿no? Que yo decía así, Dios, si por mi carácter, si por mi personalidad y no que está defectuosa por causa del pecado, tú tienes que usar esa metodología de todo al revés, ¿no? Que yo piense que yo tengo que ir por una dirección, pero tú me jalas completamente para el opuesto. Pero si yo tengo que vivir ese proceso para aprender a depender de ti, si yo tengo que vivir ese proceso para ser moldeada en mi carácter por ti, entonces ya, no, ya voy a dejar de renegar, ya voy a dejar de reclamar, ya voy a dejar de molestarme por esos cambios que fueron tan radicales en mi vida. No, hubo cosas así que fue completa, muy diferente, muy diferente de lo que yo pensé que sería lo mejor para mí, ¿no? Pero el final siempre fue de gloria, la gloria de Dios y siempre me trajo paz, siempre me trajo alegría, siempre me trajo bendición. Nunca, nunca y nada que Dios me llevó por un camino opuesto a lo que yo había planeado. Al final yo decía, ve Señor, si yo hubiera hecho de mi manera, había sido mejor. Nunca pasó eso, ¿no? Y hoy día yo ya estoy convencida de que eso nunca va a pasar. Entonces yo ya dejé de, ya Señor, yo hago así, Dios, esos son mis sueños, esos son los planes que yo tengo, ¿no? Y haz lo que tú quieres, ¿no? Incluso yo pasé algunos años sin soñar nada. Si una persona me preguntara, ¿qué sueños tienes? Y justo fue cuando yo llegué acá, ¿no? Al Perú. Salvo por una cosa que yo todavía no quiero compartir porque yo creo que todavía es entre Dios y yo. Ah, pero yo no tenía así sueños, ¿no? Yo solo decía, Dios, no, abre mi mente, abre mis ojos, abre mi corazón y haz lo que tú quieres, ¿no? Pero ya creo que hace un año más o menos yo retomé algunos sueños que yo quiero realizar y, y, y Dios, ¿no? Me fue abriendo puertas, me fue cerrando otras puertas y bueno, y yo sigo orando, yo sigo esperando el actuar de Dios, pero lo que yo hacía antes, ¿no? De reclamar o de cuestionar a Dios porque Él está haciendo tan diferente o tan opuesto a algo que yo ya quería, ¿no? Y yo creo que comenté en otro video, ¿no? Y ya hace unos años que yo hago una misma oración, yo digo, Señor, cambia mis sueños, cambia mis planes por los tuyos. No, yo ya no quiero perder tiempo. No, no me gusta perder tiempo para nada. Me molesta perder tiempo. Entonces, Dios, yo no quiero perder tiempo soñando, planeando cosas que no están. Si yo ya decidí, ¿no? Incluso hubo una frase que yo escribí allá en el blog que a mí me gustó mucho. Y que yo escribí acá para que yo no me olvidara de decir, ese es el tipo de entrega que Juliane Ferro Furukawa Maya, decidí dar a Dios. Este fue el tipo de entrega que yo decidí dar a Dios. Nadie es obligado a hacer lo mismo. Fue algo que nació en mi corazón, fue algo que yo decidí ofrecer a Dios, decir, Dios, sabe, yo ya no quiero soñar sueños que no están dentro de tus propósitos para mí. Yo ya no quiero trazar planes que ya no están dentro de tu propósito para mí. No quiero perder tiempo con eso. Yo quiero simplemente vivir tus sueños y vivir tu voluntad. Y yo pido a todos los años por la costumbre que nosotros tenemos de hacer planes, ¿no? Yo siempre digo, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí este año? ¿No? Y yo escribo 3 o 4 cosas
que tengo así en mi corazón. Pero mi pregunta cambió. Yo digo, Señor, ¿cuáles son los planes que tú tienes para mí este año? Y yo dice, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí para 2018? ¿No? ¿Cuáles son los ministerios que tú quieres que yo haga una inversión más fuerte y las que tú quieres que yo, ¿no? Y Dios me dijo y Él me enseñó y hubo cosas que yo tuve que dejar, hubo cosas que yo tuve que agarrar, hubo cosas que yo, año pasado yo estaba más tranquila, algunos ministerios y este año yo tengo que dar un poco más de mí, pero a la vez también Dios me dijo, mira, por ese motivo deja esas otras cosas, ¿no? Y fueron los planes de Dios. Y yo le pregunté a Él. A veces nosotros nos quedamos, Señor, sí, pero si tú no preguntas, no. Pregunta a Dios, ¿no? Mira, ahí cuando Jesús estaba ya en el Getsemaní, ¿no? Angustiado por lo que iba a pasar, Él hizo una oración y él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para mí esa es la respuesta. No, Jesús sabía cuál era el sueño de Dios para él. Él sabía cuál era el propósito de Dios para él. Y él en un momento de angustia, Señor, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Jesús jamás, 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 jamás negó la respuesta de Dios. Y fue duro porque Dios había dicho que no se podía pasar la copa. Él tenía que pasar por lo que tenía que pasar, ¿no? Y la Biblia dice que Jesús lo hizo con alegría. Y lo hizo con alegría, aunque era algo que él quería que fuera diferente. ¿Entiende? Y nosotros también nos equivocamos ahí porque a veces hacemos esa oración, Señor, mira, yo quiero eso, yo quiero el otro, eso y eso, pero Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, porque queremos ser bíblicos y religiosos y bonitos, ¿no? Pero cuando Dios entonces interviene y dice, bueno, me diste el permiso para hacer mi voluntad y Dios empieza a mover y hacer con que las cosas sean al contrario, al revés de lo que tú querías. Entonces ahí vienen las reclamaciones, la renegación, ¿no? La resistencia a la voluntad de Dios, la rebelión, muchas veces rebelión, gracias a Dios. Yo nunca me rebelé, ¿no? En contra de Dios a un plan, yo renegué, pero gracias a Dios nunca me rebelé y no tengo la intención de hacerlo, no, Señor, por favor. Pero a veces hay gente que se revela a la voluntad de Dios porque es lo opuesto de lo que Dios. Entonces ahí yo me pregunto, entonces, ¿por qué pides a Dios que se haga la voluntad de Él si tú no estás dispuesto a aceptarla? Si no estás dispuesto a aceptar, entonces no preguntes la opinión de Dios. Entonces no pide que Él bendiga tus planes. Porque sabe lo que también nosotros hacemos. Nosotros cometemos nuestros pecados, hacemos nuestras elecciones por nuestras propias decisiones, sabiendo muchas veces cuántos cristianos que se casan con no cristianos, ¿no? Y sabiendo que eso es en contra de la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que la luz no se mezcla con las tinieblas y somos conscientes de eso, pero ¿qué hacemos nosotros? Dios, tú te tardas demasiado, ya elegí el mío y pedimos que Dios bendiga una rebelión y un pecado. Yo ya vi eso tantas veces y a veces yo me quedo, ¿cómo una persona puede pedir la bendición de Dios sobre un pecado que es así, ¿no? Una cosa tan directa. ¿Cómo una persona puede decir que Dios está bendiciendo? ¿Cómo una persona puede decir que Dios está adelante de una cosa que es completamente antibíblica? Mira, yo estoy hablando para cristianos. Yo estoy hablando para quien sabe, ¿no? Y si tú no sabes,
uno queda en la ignorancia hasta donde quiere quedarse, en cualquier área de tu vida. Por ejemplo, yo no sé nada de política, no sé nada, no me preguntes, yo no sé. Yo sé solo lo que la Biblia habla respecto de autoridades. Pero de lo que es política, de lo que sé, yo no sé de nada, yo no sé de nada. Pero ¿sabe por qué yo soy ignorante en ese tema? Porque yo no me intereso en estudiar. Y la culpa es de quién es mía. La culpa no es del político corrupto, la culpa no es del otro que me desmotiva, ¿no? A estudiar política. No, la culpa es mía, porque yo no me interesa el tema, entonces yo no busco del tema. Entonces, cada uno queda en la ignorancia el tiempo que quiere quedarse. Si tú no quieres quedar en la ignorancia respecto de quién es Dios, respecto de la voluntad de Dios para tu vida, entonces estudia la Biblia, sal de la ignorancia y camina hacia el conocimiento respecto de Dios. Todo es una cuestión de decisión, ¿no? Todo es una cuestión de conciencia de a dónde yo quiero estar y a dónde yo quiero llegar. El miércoles yo hablé de eso con las princesas de Jesús, ¿no? Y yo les dije, mira, no, y yo creo mucho en eso, nosotros somos nuestros mayores villanos. Nosotros diabolizamos el diablo. No, ay, todo es el diablo, el diablo. No, el diablo no es nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que nos proponemos a veces tantas cosas, pero nosotros mismos nos jalamos nuestra alfombra por nuestra inconstancia, por nuestra falta de disciplina, porque nosotros pensamos que no, yo solo tengo que pedir a Dios que bendiga y Dios tiene que hacer sus milagros, que Dios tiene que hacer todo y yo solo me quedo sentada esperando y viendo las cosas pasar delante mío. No funciona así. Si yo quiero, si yo quiero recibir todas las bendiciones de Dios para mi vida, yo tengo que estar dispuesta a obedecer. Y obedecer a Dios, yo tengo que estar dispuesta a sufrir persecución, a sufrir burla, a sufrir el rechazo de las personas. Hay un precio a pagarse, ¿no? Y si yo quiero ser sabia, entonces yo tengo que buscar la sabiduría. La sabiduría viene de la palabra de Dios. Ay, yo quiero ser sabia. Ay, cómo me gustaría tomar decisiones sabias en mi vida. Pero me muero de flojera de leer la Biblia. Entonces no vas a llegar a lugar ninguno. No. Entonces, escribe tus planes y ponlos delante de Dios. Pero ten conciencia de que si tú quieres que es la voluntad de Dios que prevalezca en tu vida, tú debes saber que muchas de las veces los planes que nosotros tenemos, los sueños que nosotros tenemos para nosotros, no van con la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y nosotros inconscientemente deseamos las cosas de la carne, del pecado y no las cosas que agradan a Dios. ¿No? Mi nivel de entrega, mi tipo de entrega a Dios fue decir, Dios, yo ya no quiero perder tiempo con sueños y con planes que no vienen de parte de ti para mí. Entonces, todas las veces que yo sueño algo o que yo planeo algo, y yo digo, Dios, si eso no está en tus planes, quita de mi corazón ese sueño, ese plan. Quita los deseos de que eso sea real en mi vida. Hazme morir. Hazme morir y que tú brilles en mí. En el último video yo dije, yo digo videl, pero no, está mal, es video, termina con O. En el último video yo dije, no, yo no tengo miedo de anularme si es para que la gloria de Dios sea visible en mi vida. Yo no quiero, yo no quiero que la gente me conozca a mí. Yo quiero que la gente conozca a Cristo a través de mí. Y, y para eso yo tengo que renunciarme a mí misma todos los días. Esa es mi decisión de entrega a Dios, ¿no? Y ese plan de Dios de todo al revés es
es la metodología que Dios está utilizando conmigo. Ah, desde que yo entregué mi vida a Él. Es la metodología de todo al revés. Y funciona. Conmigo funcionó. Porque me lleva a depender de Dios. Porque quizás si Dios me llevara por los caminos que yo pensaba que eran los correctos, yo pudiera por ahí dar a mí misma la gloria del logro, dar a mí misma el crédito al final. Pero cuando Dios hace completamente al contrario de lo que yo había pensado, yo no tengo otra opción que sino rendirme y decir, Dios, que la gloria sea tuya, que el nombre que sea visto sea el tuyo, porque el final con Dios siempre es de gloria. Y si las cosas fueran en la dirección que yo misma hubiera planeado, quizá yo cometiera ese pecado de darme a mí la gloria y la credibilidad. Pero como Dios hace al revés, la credibilidad es de Él, porque se queda muy claro y muy visible. Y yo misma no puedo darme a mí la gloria. ¿No? Entonces, piensa en eso. Si tú quieres que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, entonces deja que Dios use la metodología de Él. ¿No? Si tú quieres vivir los sueños y los planes de Dios para ti, tú tienes que estar dispuesto a renunciarte. Pero ten por seguro, nunca dudes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Está bien? No te olvides de leer tu Biblia, de estudiar la palabra de Dios. ¿Ya? Si ese video te edificó, te ayudó, compártelo. Ya, compártelo con otras personas y ayúdame a mí a sembrar el amor por la palabra de Dios, el amor por las escrituras. ¿Está bien? Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.